Quiero pedirte una lectura de lo que está pasando en el interior del gobierno. Incluso, digo, quizás me das algún detalle más, pero sé que cada tanto se juntan con los Cafiero, con los Juanchi Zabaleta, también para charlar e intentar de alguna manera dar algunas ideas políticas sobre cómo estamos parados. ¿Cuál es tu lectura de la salud interna del oficialismo hoy, Agustín? Bueno, cuando Cristina estuvo en el Chaco, en Resistencia, y hizo esa presentación en la Universidad del Chaco Austral, donde fue distinguida, me parece que hizo un aporte importante, ¿no? Cuando ella definió como que lo que estaba pasando hacia el interior de nuestra coalición era un debate. Debate era debate de ideas y no era una disputa política por espacios de poder, ¿no? Y yo creo que también hace 15 días, cuando estuvo en Avellaneda, cuando ella dice el frente de todos no se va a romper, pero también ratifica una cantidad de cuestiones donde ella se expresa miradas disidentes sobre el rumbo del gobierno, sobre algunos aspectos de lo que significa la acción de gobierno, me parece que termina encuadrando la situación en un lugar que yo creo que es donde estamos. El Frente hoy tiene distintas miradas o existen distintas miradas hacia el interior del Frente, y estamos aprendiendo o transitando un camino de convivir con las diferencias. Yo decía, cuando teníamos el debate, cuando estábamos en el debate, decía que o bien el debate encontraba una síntesis o aprendíamos a convivir con las diferencias, y esto segundo es lo que parece en el lugar donde estamos. Y la verdad que me parece que seguir el camino que lo que han seguido otras coaliciones hermanas, si se quiere, ¿no? Como el Frente Amplio Uruguayo, que dio presidentes distintos, como Tabaré y como Mujica, y que tenían diferencias entre ellos y que tenían miradas distintas en muchos aspectos, pero que pudieron convivir durante todo ese tiempo, hasta tal punto que el mismo Frente los hizo ser los dos presidentes. Ahora podría Agustín, referirme a la Concertación Democrática Chilena, que dio presidentes de origen democristiano, como Patricio Aylwin y Frey, o presidentes de origen socialista, como Bachelet o como Lagos, ¿no? Entonces, me parece que eso es lo que está pasando hoy en el Frente, y bueno, y esas dos miradas distintas tienen dos cabezas, que son por un lado el presidente y por el otro lado la vicepresidenta. Realmente, digo, me parecen interesantes y tomamos esos ejemplos internacionales. Lo que sí me pregunto a la Argentina, si es viable que estas diferencias sean tan públicas, y donde, por ejemplo, ya la sola discusión por la lapicera, ayer Alberto hizo otra referencia en la CGT, no deberían ser más hacia adentro que hacia la sociedad, en un momento que encima a nivel económico también es bastante delicado. Bueno, la discusión sobre la lapicera son las distintas formas, es una mirada sobre las distintas formas que uno tiene para administrar el poder, ¿no? Me parece que lo que hizo ayer el presidente es apoyarse en la metáfora de la lapicera y en alguna cita de Perón para decir: yo me siento cómodo con esta forma de ejercer el poder, que no es la imposición, sino que es la persuasión, y eso es lo que practico. Pero no es que no ejerzo el poder. Me parece que esa es la lectura que habría que hacer. Lo ejerzo de esta manera porque es donde yo me siento más cómodo y donde yo me siento que por formación, por personalidad, por estilo, por forma, por lo que le parezca, soy más eficiente. Entonces me da la idea que tiene que ver con eso. Miro esa referencia que hizo ayer el presidente en estos términos, en términos positivos, de explicitar cómo entiende él que se ejerce el poder, cómo entiende él que se administra el uso del poder, o cómo lo hace él y por qué lo hace de esta manera. Rosy, buen día. Brenda Struminger lo saluda. Quería preguntarle qué pasó en los días previos y cómo se terminó resolviendo esta supuesta resistencia para que asistiera el presidente al acto, y qué significó que finalmente no estuviera presente Pablo Moyano, uno de los líderes de la CGT. A mí me parece que la representación sindical fue una representación contundente. Es cierto que no estuvo Pablo, también es cierto que estuvo Hugo.
que es el secretario general de la Federación de Camioneros de la Federación de Camioneros en Argentina, pero la representación cegetista, la representación del movimiento obrero, entiendo yo que fue más que contundente en cuanto a su presencia en el acto del día de ayer, y yo creo que estuvo bueno, digamos, ¿no? Una representación tan amplia, que estuviese acompañando al presidente. Pablo Moyano tiene un peso específico, su ausencia es un dato. Sí, si usted le parece que sí, que sea un dato, me parece que el dato completo es: no estuvo Pablo, pero estuvo Hugo, porque el peso específico de Pablo también depende de lo que representa, y él es el secretario adjunto de la Federación de Camioneros, cuyo secretario general estuvo presente. ¿Por qué cree que no fue uno y sí fue el otro? Bueno, esa es una pregunta que tendrán que responder ellos, no, yo simplemente lo que analizo es que la representación, como dije recién, la representación gremial fue una representación bastante contundente, la que estuvo allí presente en el día de ayer en la CGT. Aprovecho otra cuestión vinculada a las presencias y a las ausencias, ¿no? Porque la presencia de los gobernadores es importante, ¿no? En cualquier acto político de un presidente, en un acto del peronismo. Si bien hubo más presencia que en el acto de la UOCRA hace un mes y medio más o menos, tampoco fue la totalidad de los gobernadores. Hace poco también sacaron un comunicado bastante crítico del gobierno a través de la Liga de los Gobernadores. ¿Cómo está hoy la relación? ¿Cómo la ven ustedes? Y si están tratando de reconstruirla. El presidente hizo una referencia ayer, si uno repasa todo su discurso, cuando dijo que efectivamente durante su gestión había cumplido con eso que había dicho en la campaña de ser el más federal de los porteños, ¿no? Yo creo que la relación entre el gobierno central y los distintos gobiernos provinciales es una relación óptima desde el punto de vista que es lo básico que exigen los gobernadores, que es que tener los recursos que les corresponden lleguen en tiempo y en forma, que la presencia del Estado en todo lo que significa el plan de obras públicas siga estando presente. Muchísimas provincias, ustedes recuerdan que cuando el presidente fue candidato firmó compromisos con cada uno de los gobernadores en las distintas provincias argentinas. Muchos de esos compromisos de gestión o hitos de gestión ya fueron cumplidos. Esta semana en mi provincia, es un dato importantísimo, se terminó de firmar el acuerdo por la deuda que tenía la nación con la provincia, y ese acuerdo ha sido muy celebrado por todos los santafesinos porque significan ingresos extras para el gobierno provincial que van a poder ser ejecutados con acciones en beneficio del conjunto de los santafesinos, y era una deuda que, por ejemplo, Macri no la cumplió. Macri no cumplió con pero por ejemplo Perotti no estuvo en este acto acompañando al presidente como presidente del PJ. Perotti no es el presidente del PJ. El presidente de la Nación, Perotti no estuvo acompañando al presidente del PJ, que también es el presidente de la Nación, a eso me refiero. Pero lo que quiero decir es que Perotti estuvo esta semana con el presidente, y las palabras que uno ha escuchado acá en la provincia de Santa Fe son de mucho elogio y mucho agradecimiento para con el presidente, que cumplió con una deuda que Nación tenía con la provincia hace muchísimos años. Pero volviendo al principio de la pregunta, independientemente de las relaciones entre Nación y provincias, independientemente de las presencias y de las ausencias, yo entiendo que la relación entre el gobierno central y las provincias es una relación muy buena, muy de ida y vuelta, con trabajos de todo el gobierno, ¿no? Desde el jefe de gabinete, el ministro del Interior, el ministro de Obras Públicas y el propio ministro de Economía, que son los que tienen quizás la interlocución diaria y cotidiana con todas las provincias argentinas. Recordamos que estamos hablando con Agustín Rossi, el interventor de la AFI, pero además un hombre importante dentro del gobierno. Digo, de lo estrictamente político quiero hacer una más, porque te escuché en las últimas horas hablando de la necesidad de una PASO. Esta debería haber sido la última vez que un dirigente importante, en este caso Cristina Fernández de Kirchner, seleccione un candidato a dedo. ¿Las PASO, una primaria, puede ser importante para la democracia en nuestro país?
Nunca nadie puede decir última vez, porque los procesos políticos son muy dinámicos. Sí, lo que yo digo es que las PASO son una herramienta que diseñamos nosotros cuando éramos el Frente para la Victoria, con Néstor y con Cristina presidente y Néstor todavía vivo. En el año 2009 la impulsamos y se sancionó, y que tenía fundamentalmente el objetivo de la búsqueda de contener las diferencias hacia el interior de los distintos espacios políticos, de los espacios políticos más importantes, de generar movilización y demás. En las elecciones del año pasado, que fueron elecciones parlamentarias, yo creo que nos equivocamos, que el Frente de Todos, que la dirigencia nacional del Frente de Todos se equivocó al salir con una consigna de listas únicas o muerte, porque en 24 de los distritos electorales de la Argentina, en 17 de los 24 distritos electorales de la Argentina ganaron los frentes que tenían PASO. Todo indica que pareciese que para las próximas elecciones presidenciales la oposición, es decir, Cambiemos, va a tener PASO. Entonces me parece que lo que nosotros no podemos hacer, salvo que aparezca un candidato o una fórmula que genere el consenso absoluto de la totalidad del Frente de Todos, lo que nosotros no podemos hacer es no hacer uso correcto de esa herramienta que parece que tiene la contradicción hoy de que la diseñamos nosotros, la defendimos nosotros. Yo en ese momento era presidente del bloque de diputados, y que la usan los otros. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que hacer al revés de lo que hicimos en las elecciones parlamentarias anteriores, ir a ingresar al proceso electoral con la idea de que puede haber PASO para presidente, y si en el marco del desarrollo del proceso, antes del cierre de lista, se consensúa una única lista, bueno, será producto del desarrollo de la política y no repregunto, de nadie. ¿Lo ideal sería que no haya más elecciones a dedo, como lo que pasó con Alberto? La elección a dedo a la cual vos hacer referencia terminó siendo una jugada o una decisión política de muchísimo acierto y de muchísima de un diseño casi magnífico desde el punto de vista electoral, porque se demostró rápidamente que ese era el camino que estaba necesitando la oposición para unificarse, y la oposición se unificó y ganó las elecciones en forma contundente. Sí, te puedo decir que fue una magnífica jugada electoral hasta acá, no de gobierno. Bueno, me parece... Por los problemas internos que hay, lo digo con respeto. Bueno, voy por parte. Me parece que desde el punto de vista del diseño electoral muestra la inteligencia o la mirada estratégica que tuvo Cristina al momento de decidir esa fórmula. Es cierto lo que vos acabas de decir. Las coaliciones son estructuras o arquitecturas políticas muy glamorosas. Sí. Al momento de las elecciones, todos decimos, nos unimos a pesar de las diferencias, privilegiamos los consensos antes que las diferencias, los matices nos van a enriquecer, y todas esas cosas que se dicen al momento de la construcción de una coalición, pareciese que al momento de la gestión no tienen el mismo glamour y muestran claramente sus debilidades al momento de la gestión. Pero bueno, esto es lo que nos permitió ganar las elecciones, y obviamente que también, y entro en otro tema, es la primera vez que el peronismo gobierna en forma de coalición, y eso también es un aprendizaje que tenemos que sostener y llevar adelante.